Hola, lo saluda el doctor Rodolfo Kremer, rector de la Universidad Privada Peruano-Alemana. Atendiendo una invitación de la Red Global de Mentores, me han pedido que conversemos unos minutos, unos 15 minutos, sobre innovación. Así que quería compartir con ustedes algunas reflexiones y empecemos por entender de qué se trata el concepto, ¿no? La diferencia, por ejemplo, de la creatividad. Muchos pensamos que innovar es el hecho de tener solo nuevas ideas. Bueno, eso es creatividad. Creatividad es la capacidad que tenemos de tener alguna idea distinta o disruptiva respecto de la forma en la que una situación se viene dando, una solución, alguna situación particular o un contexto. La diferencia entre la creatividad y la innovación es que la innovación tiene que producir un valor, y un valor económico, es decir, es la creatividad que es capaz de producir un valor económico. La creatividad por sí sola no produce un impacto económico, es simplemente una idea nueva, quizás disruptiva, pero que no se lleva a la práctica y que sobre todo y fundamentalmente no produce un impacto y un valor económico. Así que dicho esto, y entendido que la innovación es en realidad la capacidad que tenemos y la obligación que tenemos de producir un resultado y un impacto positivo, quisiera que entendamos la innovación más aún en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Muchos de nosotros, muchos de ustedes, nos llamábamos y nos decíamos, somos disruptivos, somos innovadores, ¿no? Somos el nuevo Uber de la banca, somos el nuevo Airbnb de la industria tal, ¿no? Y realmente hoy esta situación y este contexto, aquellos que se decían que eran innovadores y aquellos que fueron innovadores, como el mismo Airbnb, hoy la situación y el contexto nos ha puesto a prueba y nos ha igualado a todos. Y nos ha sometido realmente a una situación de estrés que nos ha obligado realmente a todos a ser sumamente creativos y sumamente innovadores en la forma en la que tenemos que manejar nuestros negocios. Decía, más o menos en broma, alguna encuesta que vi por ahí, preguntaba y decía, ¿quién ha sido el principal impulsor del cambio tecnológico en su empresa? Opción A, el gerente general. Opción B, el gerente de TI. Opción C, el COVID-19. Evidentemente, para todos nosotros ha sido el COVID-19. No lo teníamos planificado, no estaba en el horizonte, en el plan de ninguno de nosotros, y sin embargo todos hemos tenido que reaccionar. Unos mejor que otros, algunos hemos logrado sobrevivir, algunos hemos encontrado oportunidades en la crisis y otros simplemente no lo han hecho y han esperado que la situación vuelva a la normalidad y se han olvidado que en realidad es esta situación la que estamos viviendo, la normalidad. Esta es la nueva normalidad, poniendo nueva entre paréntesis y quitándolo. Esta es la normalidad que enfrentamos. Y el cambio para muchos hace algunos años, el cambio quizás es una tendencia lineal, ¿no? Una tendencia predecible y lo manejábamos más o menos con cierto espacio de comodidad. De pronto resulta que esa curva más o menos predecible y con una pendiente relativamente horizontal, resulta que empieza a subir su pendiente y los cambios empiezan a llegar un poco más rápidos, pero de alguna manera sigue siendo lineal y medianamente predecible, ¿no? Hasta que nos hemos dado cuenta que hemos llegado a la etapa actual, en donde los cambios en realidad son una línea vertical, es decir, una línea exponencial, y los cambios son absolutamente disruptivos. Cuando suceden estos cambios, los paradigmas que nos arreglaban y nos solucionaban los problemas en el pasado, y los paradigmas además, por si acaso, son muy buenos. Los paradigmas son fabulosos, porque un paradigma es una solución a un problema, es la manera de arreglar algo. Entonces tú cuando tenías un problema en el pasado recurrías al paradigma, que era la forma correcta de arreglar el problema y lo tenías más o menos resuelto. Pero cuando estamos en esta etapa de disrupción, en la parte exponencial de la curva, los paradigmas cambian. Y cuando cambia un paradigma, go back to zero. Todo vuelve a ser. Por lo tanto, las viejas reglas del pasado hoy día no nos sirven. Y entonces en este contexto es como que hubiera venido pues una ola gigante, ¿no? Muchos se han quedado parados viendo esta ola gigantesca, este tsunami. Por supuesto que les ha caído, los ha aplastado y les ha pasado encima, ¿no? Algunos otros han tratado de entender esa ola, de surfearla, de correrla, de entender que está ahí, de entender que viene y simplemente sacarle provecho a toda esta energía. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque quizá lo más fácil y lo más gráfico es llegar y recurrir a un ejemplo que nos permita entender y compartir cómo es que la disrupción, cómo es que estar preparados para la disrupción
nos puede ayudar a enfrentar las cosas de una manera muy distinta. Primero, que nosotros ya veníamos enfrentando algunos cambios que han venido sucediendo en nuestra sociedad, como por ejemplo la penetración de la tecnología, la penetración de Internet, la penetración de los móviles y de los smartphones y de las tablets en la población, en todos los niveles socioeconómicos. Eso ya venía sucediendo con cierta tendencia y eso simplemente ha tenido una curva acelerada hoy día con la pandemia. Lo que ha solucionado muchas cosas. Aquellas personas que hace unos años iban al banco a hacer transacciones, aquellos clientes más tradicionales que decían que no querían operar en el banco a través de un smartphone, a través de un móvil, y que ellos preferían hacer la transacción presencial, cosa que es perfectamente legítima, hoy en día fueron sometidos a tener que transaccionar vía una plataforma electrónica, cual fuera, fija, móvil, ¿no? Y de pronto cuando a esas personas uno les pregunta hoy día si cuando pase la pandemia y cuando regresemos a la nueva normalidad, ¿regresará usted al banco? La respuesta es no, porque ya descubrió una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Ha sido empujado por la tecnología, entonces, y por supuesto que la tecnología ha aumentado también su capacidad de desempeño, por lo tanto, son todas estas variables las que han confluido. Un ejemplo personal, mi hija iba a la universidad de manera presencial. Hace un año que no va a la universidad, hace un año que ha sido empujada, como muchos docentes que hemos sido empujados a la educación a distancia. Hoy tú le preguntas si quiere regresar a la universidad y tomarse 1 hora y media, 2 horas de transporte y tomar los espacios muertos entre un horario y en el otro y luego regresar de un campus a la casa. Evidentemente la respuesta es no. Hemos descubierto, por ejemplo, que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la banca a un parque o incluso desde una cama, ¿no? Por supuesto, no estoy recomendando que hay que estudiar desde la cama, ¿ya? No es el mejor lugar para estudiar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer de manera distinta desde distintos lugares. Y entonces, este hábito ya se generó. Se dice que se requieren 66 días para generar un hábito. Por lo menos los peruanos tenemos más de un año sometidos a un confinamiento, sometidos a una interacción muy limitada. Y no solo los peruanos, es una tendencia mundial. Ha aumentado el comercio electrónico, la penetración de los negocios que utilizan hoy Internet se ha cuadruplicado en mi país en los últimos años, la penetración de Internet y los smartphones ha crecido multiplicado por 300%. Entonces el cambio ya se dio. Cuando esta situación de la pandemia pase, cosa que va a suceder, porque todas las pandemias terminan, esta no es la primera pandemia que enfrentamos. Si nosotros tuviéramos 200 años, esta sería nuestra segunda pandemia, hubiéramos tenido una a inicios de 1900, ¿no? Entonces tendríamos un poco más de experiencia, ¿no? Pero muchos de nosotros, pues la gran mayoría de nosotros, esta es nuestra primera pandemia, ¿no? Pero, y además, la estamos solucionando exactamente igual como solucionamos la anterior. Podemos tener mucha tecnología, pero seguimos usando mascarillas como el principal y, digamos, la distancia como la principal herramienta de prevención, ¿no? A pesar de 100 años de avance tecnológico. Entonces las pandemias pasan, pero los hábitos quedan. Este hábito ya quedó, la penetración de la tecnología y los cambios ya se dieron, los hábitos ya se consolidaron. Por lo tanto, preparémonos para esta normalidad. Quiero contarles un ejemplo que esto puede ayudar a graficar un poco cómo hacemos las cosas. ¿Y por qué es importante además pensar y entender los contextos que enfrentamos? ¿De acuerdo? El primer cambio radical es que la pandemia ha producido un cambio en nuestra escala de necesidades básicas. Si bien muchos de los países latinoamericanos, todos los latinoamericanos, no importa si vives en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Panamá, en México, más o menos todos los latinoamericanos siempre andamos en vaivenes, ¿no? Unos gobiernos son un poco mejores que los otros, pero siempre son impredecibles, siempre nos sacan cosas debajo de la manga, siempre hay que adaptarnos, y a pesar de todo eso, en Latinoamérica siempre se vive de fiesta, siempre estamos contentos, siempre vivimos de pachanga, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, antes de la pandemia, ya nuestro PBI iba a crecer más o menos 1%, ¿no? Hoy día hasta ha llegado a estar en -15%. ¿Ya? Pero preveíamos pues -1, era el escenario, un escenario bastante duro, pero a pesar del escenario duro, se seguían vendiendo departamentos, las personas seguían planificando el viaje familiar y las personas seguíamos teniendo un cierto comportamiento hedonista donde nos dábamos ciertos gustos. Al ocurrir la pandemia hay un cambio de hábitos. Y entonces algunos factores básicos, re básicos del comportamiento humano, que impactan a los colombianos, a los argentinos, a los peruanos, a los chilenos, a los norteamericanos y a los chinos, es por ejemplo la sensación de seguridad. Hoy día no vamos a transar seguridad por hedonismo.
Hoy en día seguiremos buscando cómo tener placer, el viaje a vacaciones. Claro, por si acaso, el consumo será mucho más prudente. Pero a pesar de ello buscaremos algunos elementos, pero entonces la forma de tomar decisiones y nuestra escala de necesidades se va a modificar. Y buscaremos, por ejemplo, más seguridad. La seguridad va a primar incluso sobre el dinero. No vamos a transar seguridad por precio. Entonces, esta escala de necesidades ya está modificando primero la forma en la que interactuamos con los diferentes negocios que tenemos. Hay que tener esto en cuenta. Si bien en Latinoamérica en general tenemos todavía unos índices altos de pobreza y con esta situación la pobreza probablemente está aumentando mucho, a pesar de la situación de pobreza y a pesar de que el precio en una situación de pobreza se vuelve un factor relevante, el factor seguridad va a correlacionar muy parejito y probablemente incluso más importante que el factor precio. Entonces hay que tener estas variables en cuenta. Tenemos que entonces que reformular la forma en la que hacíamos negocios, tenemos que repensar cómo vamos a hacer que nuestros negocios tengan la capacidad de, digamos, sobrevivir, yo más que adaptarse, yo no diría adaptarse, porque la adaptación suena como temporal, yo me adapto hasta que vengan nuevos tiempos. Yo creo que no hay que adaptarse, yo creo que estos son nuevos tiempos, yo creo que hay que prepararse. Como ese surfista que va a correr esa ola gigante, una cosa es adaptarse y tratar de que no te golpee, otra cosa es prepararte para meterte a correr esta ola y para disfrutarla. Entonces, creo que el concepto que tenemos que hacer es prepararnos para estos cambios. Y prepararnos implica una lectura del contexto, una lectura del entorno. Y para ello quiero graficarlo con un ejemplo, que los ejemplos siempre me han ayudado mucho a poder transmitir las ideas con más, digamos, con más claridad. Ante esta situación, enfrentados a esta situación de pandemia, de crisis, de cambio, de disrupción, de un futuro impredecible, porque no sabíamos cuánto iba a durar. A los peruanos nos dijeron 15 días de confinamiento. Lo primero que dijimos nosotros fue 15 días de cuarentena. Bueno, cuarentena viene de 40, 15 no van a hacer ni hablar, serán 40, porque por algo la humanidad inventó la palabra cuarentena, viene de 40 días, así que 15 es mentira, serán 40. Bueno, no fueron 40, vamos más o menos casi un año de cuarentena. Entonces, era impredecible, no sabíamos qué hacer. Y de pronto, manejábamos un negocio de una pastelería, una de las pastelerías más famosas de nuestra ciudad, de Lima, con muchos locales en diferentes sitios, en centros comerciales, unos locales con puerta a la calle. Y de pronto, un domingo, el salón estaba repleto de personas tomando desayuno y comprando panes en la mañana, y el día lunes, después de la cuarentena, estaba vacío y desolado. Tú tenías que seguir pagando a los trabajadores, pero no podían ir a trabajar, no tenías clientes que llenen el local, y te decían que esto era por 15 días. Y había que tomar decisiones. Muchos de ellos, muchos negocios de este tipo, tomaron la decisión de reinventarse rápidamente y se convirtieron en supermarkets, se convirtieron en supermercados, ¿no? Y de pronto lo que era una panadería que vendía empanadas, panes, pasteles de acelga, postres, dulces, cheesecakes, ¿no? De pronto empezaron a vender pasta de dientes, detergentes, bebidas gaseosas y una serie de rubros, y se reinventaron. Y de pronto la televisión los filmó y salieron en la televisión diciendo que habíamos reinventado el negocio. Y claro, en una época de crisis donde estamos buscando buenas noticias, eso cala, eso impacta. Sin embargo, les ha ido muy mal. ¿Y por qué les ha ido muy mal? Porque estábamos cambiando, esos negocios lo que hicieron fue cambiar su propuesta de valor. Cambiaron a los clientes que conocían por unos clientes nuevos, en un negocio y en un segmento que no entienden y que no habían atendido. Primera conclusión, si tú manejas un negocio de restaurantes, y los que están en el negocio de restauración lo sabrán, tus márgenes de contribución, tu margen de contribución le puede cubrir los costos directos, pueden superar el 60%. Es decir, tú ganas por lo menos 60, 70 y quizás 80%, ¿no? De cada 100 pesos que factures, entre 60 y 80 pesos son margen de contribución. Los otros 20 pesos, 30 pesos, o soles, o dólares, ¿no? Son simplemente el costo, el costo directo de los productos. Es un negocio de alto margen, ¿no? Y cuando tú cambias esto por un negocio de un supermercado, los supermercados ganan 5%. Entonces la pregunta es, si yo pasaba de ganar un 60% en promedio en un negocio medianamente bueno, porque ganan un poco más, de pronto resulta que ahora vendo unos productos que me generan un margen del 5%.
He innovado, he sido creativo, sí, pero no soy capaz de generar valor. Porque entonces lo que gano hoy día y lo que vendo hoy día, dejé de vender empanadas, panes y pasteles, donde ganaba 60%, y ahora vendo pasta de dientes y detergente, donde gano 5%. Con otro problema, que no tengo experiencia en la industria. Con otro problema, que a mí me siguen reconociendo como una panadería y no como una bodega, no como un mini market, no como un supermercado. Por lo tanto, me he reinventado en un sector donde no sé competir y donde los supermercados evidentemente tienen stock, profundidad de stock, variedad de stock, espalda financiera, negocian con proveedores, juegan con otras reglas que ellos sí entienden. Por lo tanto, reconvertí un negocio que le iba mal en un negocio que le va peor, a pesar de que la idea es muy romántica y muy buena y salió en la televisión. Y de pronto a las 2, 3 semanas, 4 semanas se dan cuenta de que no facturan lo suficiente para poder cubrir sus costos fijos. Y entonces de pronto regresan como locos a decir, bueno, pero también vendo panes y también vendo empanadas y también vendo estas cosas que vendía antes y ahora hago las dos cosas juntas. Con lo cual perdieron enfoque, con lo cual perdieron a su mercado clave. ¿Qué hicimos en la panadería en la que nos tocaba manejar, asesorar? Entender que nosotros teníamos algo muy poderoso, por ejemplo, unos clientes que conocemos. Y dos, unos productos por los cuales nos reconocen. Y una propuesta de valor que era muy potente. Durante años nos han dejado entrar a sus casas y acompañarlos en las mesas del desayuno y en las mesas de la comida familiar. Y no queríamos cambiar eso por pasta de dientes ni por detergente. Pero la gente no viene. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reinventemos la industria. Y entonces se descubrió algo que ya estaba descubierto en realidad. En Europa, la industria de los congelados está muy desarrollada. En Latinoamérica no. Y en el Perú menos. ¿Se puede congelar todo? Todo se puede congelar. Y es la forma más inocua de conservar alimentos y que mantengan todas sus propiedades. ¿Hay un paradigma? Sí. Nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿cuál era el reto? Vencer ese paradigma. Y entonces, ¿qué hicimos? Congelar todo. Las empanadas, las tortas de chocolate. Las tortas de chocolate se pueden congelar. Todo se puede congelar. Y después lo descongelas y cobra exactamente su situación anterior. Entonces, en lugar de cambiar de segmento y en lugar de cambiar de industria y en lugar de irnos a hacer algo que no sabíamos hacer, empezamos a hacer distinto a aquello que conocíamos, manteniendo la propuesta de valor. Y entonces diciéndole a nuestros clientes, ahora voy a llegar a tu casa, en lugar de que tú vengas, yo voy a llegar a tu casa, llevándote lo que siempre te he llevado, con la misma calidad de siempre. Y ahora te voy a dar como ventaja que incluso puede ser congelado para que lo almacenes por más tiempo. Conclusión, sí sufrimos un golpe económico, logramos capear el temporal, no hemos cambiado de rubro, no hemos cambiado de clientes y lo más importante, hemos reforzado el concepto. Porque lo que hemos hecho con los clientes, por ejemplo, era decirles, pastelería Don Mamino, tu pastelería de siempre. Panadería Don Mamino, tu panadería de siempre. Es decir, reforcemos el concepto. Ha habido innovación total. Vamos a hacer distinto aquello que hacíamos antes. Vamos a cambiar la distribución. En lugar de que tú vengas, yo llevo. En lugar de que la comida sea fresca del horno se congela en tiempos rápidos, con máquinas especiales para ello, y entonces se descongela en casa y la comida está exactamente en las mismas condiciones en las que usted las consumía antes. No cambiamos de cliente, no cambiamos de producto, no cambiamos de calidad, perseveramos en lo que sabíamos hacer, reforzamos el posicionamiento y entonces logramos no sobrevivir, sino convertir una crisis en una oportunidad de reforzar los lazos con los clientes y de reforzar los lazos haciendo aquello que sabíamos hacer. Espero que este ejemplo les ayude a ilustrar, más allá de hacer una conferencia teórica y, por ejemplo, hablarles de algunas matrices que utilizábamos para este tipo de análisis, he querido recorrer el camino inverso y recorrer el camino desde el mundo real y la forma en la que los directivos y los gerentes, los emprendedores, los estrategas de negocio, tenemos que entender nuestro contexto y tenemos que tomar decisiones. Yo creo que lo más peligroso que hay es quedarse parado. Si alguien le teme a la innovación, creo que debería hacerse la pregunta de cuál es el riesgo de permanecer constante. Peter Drucker decía, y tenía una frase maravillosa, y con esto termino, Peter Drucker decía que la competencia más importante que deben tener todas las empresas es la innovación y cómo medirla.
Esa es, según Peter Drucker, la competencia más importante que toda empresa debe tener. Peter Drucker lo dijo eso hace 30 años probablemente. Hoy más vigente que nunca, uno de los grandes pensadores del management. Yo los invito a que cada uno de ustedes se haga esta pregunta. Primero, diferencie entre creatividad e ideas creativas, que pueden ser tremendamente peligrosas, o innovación. Ideas capaces de producir valor económico. Ideas que puedo llevar a la práctica a producir valor económico. Que hagan un análisis de su contexto, de su realidad. Y sobre todo, que se pregunten si estoy realmente innovando. ¿Cuánto de mi tiempo lo estoy invirtiendo en innovar? ¿Cuánto de mi tiempo y de mis recursos lo estoy invirtiendo en innovar? ¿Cuánto de mi cartera de productos, clientes, segmentos, canales de distribución, cuánto lo estoy invirtiendo en innovar? Lo que sí está claro es que si permanezco constante y el éxito del pasado no es ningún predictor del éxito del futuro. Todos tenemos claro que tenemos que innovar. La pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos invirtiendo lo suficiente en innovar y qué impacto está esa inversión produciendo en nuestros resultados. Los dejo con esta reflexión y les deseo muchísimos éxitos y que disfrutemos este proceso de cambio y de innovación, porque no tiene por qué ser un proceso que nos estrese. Creo que es un proceso de grandes oportunidades, de grandes transformaciones, que nos está poniendo a prueba, nos está retando, y muchos de nosotros y muchos de ustedes estamos dando la talla, no solo para sobrevivir, sino para crecer y para asegurar un futuro próspero en estas situaciones complejas para muchos. Muchas gracias, que tengan mucho éxito. Chao.